y que le sirvan además para el desarrollo después de su carrera como médicos. Como primero hay que saber que el cáncer de esófago es un problema difícil, de difícil manejo, que los pacientes no son muy abundantes, son bastante contados los casos que tenemos, que la mortalidad de esta patología es alta, que a medida que pasa el tiempo han habido cambios en la epidemiología y la forma de presentación y las formas de cáncer que estamos teniendo. La estadificación también va modificándose con el tiempo, es una cuestión dinámica, a medida que vamos sabiendo más sobre la patología, aparecen nuevas modalidades de tratamiento y tenemos nuevas formas en las que vamos estadificándolo. Y además tenemos esto nuevo o estas nuevas modalidades de tratamiento, que es lo importante, es la combinación de diferentes tácticas o estrategias. Para que tengan un pequeño recuerdo anatómico, acuérdense que el esófago pasa por 3 territorios anatómicos y el primero es el cuello. Tenemos un esófago cervical que tiene unos límites que son el borde inferior del cartílago cricoides y el estrecho torácico superior. Y cuando tenemos un cáncer en esta región es muy difícil su tratamiento y en general no es quirúrgico, son pacientes que van a tratamientos médicos, en general radioquimioterapia. Después tenemos el esófago torácico, que se divide en 3 porciones. Una porción superior, que va desde el opérculo torácico hasta los 24 centímetros desde la arcada dentaria superior, que es como medimos siempre en una endoscopía. Desde esos 24 centímetros hasta los 32 centímetros está el esófago medio. Y el tercio inferior, desde esos 32 centímetros hasta la unión esófago-gástrica, en general alrededor de los 40 centímetros de la arcada dentaria superior. Cada uno de estos tercios tiene distintas frecuencias de aparición del cáncer de esófago y esto con el tiempo ha ido modificándose. Las frecuencias que ustedes ven ahí, en realidad ahora ya están un poco obsoletas. Esto ya ha cambiado y prácticamente el tercio inferior es el más frecuente. Otra parte del recuerdo anatómico es conocer las relaciones o acordarse de las relaciones que tiene este órgano dentro del tórax con el resto, sobre todo. Fíjense su relación muy estrecha a la aorta, desde donde parte su irrigación directa por las ramas esofágicas. Su relación con la vía aérea está bien por detrás, apoyado sobre la membranosa de la tráquea y a veces del bronquio fuente izquierdo. Y además tenemos otras relaciones con el diafragma, que es muy importante en la región inferior de este órgano. En cuanto a su histología, hay que acordarse que está recubierto por un epitelio pavimentoso estratificado. Después vienen las distintas capas histológicas y una de las cosas más importantes es que dentro de la mucosa encontramos folículos linfáticos. Y esto habla de que cánceres tempranos tienen la posibilidad y la probabilidad de tener metástasis linfáticas. Y el tener metástasis linfáticas en esta enfermedad es un quiebre en el pronóstico de los pacientes. En cuanto a su epidemiología, es un cáncer que está en aumento su variedad histológica de adenocarcinoma. Es el 17º cáncer más común, es la 6ª causa de muerte por cáncer y en Argentina tenemos 2.400 casos nuevos por año. Ustedes se fijan estas curvas que tenemos acá, la curva que desciende de líneas cortadas, entrecortadas, es la curva del cáncer gástrico distal, el cáncer antral, que siempre fue el más frecuente de esta región y que está en disminución a nivel mundial en las últimas décadas. Debajo de esto tenemos 2 líneas más, una continua, que es el cáncer de la unión esofagogástrica, que ha tenido un ascenso importante hasta principios de los 90 en su incidencia y después se estabilizó, y una línea punteada que es la línea del cáncer de esófago del tercio inferior, ¿no? Del adenocarcinoma del tercio inferior, que esta está en aumento de incidencia todo el tiempo y que hasta ahora todavía sigue creciendo. Puede ver en este cuadrito que el esófago está ubicado en la posición que les decía, el 17º, después de todos los más frecuentes que conocemos, y en ambos sexos es más o menos igual. Para esta patología existen además factores de riesgo. ¿Qué significa esto? Que son condiciones que van a predisponer o que van a aumentar la incidencia de este cáncer. Para cada una de las variedades histológicas típicas, que son el escamoso y el adenocarcinoma, tenemos distintos factores de riesgo.
Y el escamoso, que es el que fue siempre el más frecuente, tiene el tabaquismo y el alcoholismo como los dos factores de riesgo más pesados. Y ahí en más pueden asociarse diferentes patologías, como la acalasia, que es el trastorno motor que ustedes ya conocen del déficit de relajación del esfínter esofágico inferior, la ingesta de cáusticos. Con los años de que tiene el paciente este antecedente, puede aparecer un cáncer epidermoide. Algunos síndromes, como la tilosis o el Plummer-Vinson, que se asocian a la aparición de este cáncer, es decir, que siempre que tenemos esos diagnósticos tenemos que estudiar el paciente para descartarlo. El tener el antecedente de radiación torácica o de la región cervical por haber tenido muchas veces un cáncer de cabeza y cuello epidermoide o tumores mediastinales que fueron irradiados. La costumbre de la ingesta de alimentos muy calientes, el déficit de algunos oligoelementos y vitaminas, el consumo de comidas con nitrosaminas y, por supuesto, se encuentran cuestiones genéticas como mutación de genes supresores de oncogenes. Para el adenocarcinoma, lo que más está relacionado es el antecedente de un reflujo gastroesofágico crónico, que por lo menos lo diagnosticamos mucho más ahora, tal vez también esté en aumento su incidencia, que está asociado a la obesidad, el tener reflujo gastroesofágico, y la obesidad de por sí, ya tener un índice de masa corporal mayor a 40, tiene 3 veces más posibilidades de tener un cáncer de esófago el paciente que un paciente que tenga un índice de masa corporal menor a 25. La dieta, sobre todo la dieta que es pobre en fibras y rica en grasas, predispone a la aparición de este tipo de carcinomas, y el tabaquismo también es una influencia. Además, el tabaquismo aumenta el reflujo gastroesofágico. Dentro de las variedades histológicas hay un montón. El escamoso tiene sus variantes, como los de células espinosas, basaloides o verrucosos. El escamoso papiloma, el adenocarcinoma típico, y hay una variedad muy agresiva que es el carcinoma adenoescamoso, y después mucho menos frecuentes adenomas neuroendocrinos y algunos tipos de glándulas salivares que podemos llegar a encontrar. Como les decía, en cuanto a las localizaciones, hoy en día el más frecuente es el adenocarcinoma y la localización más frecuente de este es el tercio inferior. En el tercio medio y superior, sobre todo, encontramos el carcinoma escamoso. ¿Cuál es la forma de presentación? Y estas son las cosas importantes que ustedes tienen que conocer para su práctica. El síntoma principal es la disfagia. ¿Y la disfagia cómo es? Es una disfagia progresiva, significa que comienza para sólidos y que después va aumentando o va progresando hacia alimentos cada vez de menor consistencia hasta ser una disfagia para líquidos y a veces llegar a la afagia, es decir, que el paciente no puede deglutir nada. En general, la duración es breve. El problema que tiene es que no es un síntoma precoz, es un síntoma tardío, tiene que tener una gran ocupación la luz del esófago para producir la disfagia y es el síntoma más frecuente. Esto empieza a asociarse con el tiempo a la pérdida de peso. Y además hay que empezar a investigar síntomas de enfermedad avanzada, ¿no? Por ejemplo, dolores en alguna otra parte, dolores a veces óseos, que puede corresponder a alguna metástasis, y ya sabemos con esto que es uno de los sitios de metástasis que tiene el paciente, el hueso. Entonces, vamos a enumerar los signos y síntomas que el paciente va a tener o que puede tener en la forma de presentación de esta patología. Primero, la disfagia, que es el más importante y el más frecuente que acabamos de describir. La pérdida de peso, que es muy variable, pero que es generalmente muy visible en los pacientes con la variedad histológica de epidermoide, ya que estos pacientes sí llegan muy adelgazados y desnutridos en general a la consulta, a diferencia a veces del adenocarcinoma, que además de ser un paciente más joven, llegan pacientes que tienen un sobrepeso y que han empezado a perder peso desde ahí, desde un sobrepeso. Puede presentar odinofagia el paciente, esto significa que tenga dolor en el momento de la deglución, o puede tener dolor epigástrico o retroesternal que sea espontáneo y permanente a veces, y estos son síntomas de enfermedad avanzada. Puede tener tos, y la tos en general se provoca por aspiraciones que tiene el paciente con el resto de comida o de saliva que quedan en
adelante de la estenosis del esófago provocada por el tumor. Esto invade la vía aérea o llega a la vía aérea provocándole esta tos. Pueden tener neumonías por esa misma aspiración, que generalmente se les provoca cuando están en posición de decúbito o durante la noche. Pueden presentar algún episodio de hematemesis y de melena también. Hay que tener en cuenta que a veces son episodios muy fugaces. A veces el paciente no tiene ningún síntoma y debuta con una hematemesis, que fue una sola vez, muy pequeña, y que pasa desapercibido para el paciente, no consulta, y si consulta no se le presta atención debida a veces y se da tratamientos sintomáticos, que más que sintomáticos son tratamientos empíricos, donde se utiliza inhibidores de bomba por protones y se le dice al paciente que espere a ver la evolución y es más probable que el paciente no la vuelva a tener esa hematemesis y cuando consulte te traiga algún otro síntoma y avance de la enfermedad. Pueden presentar disfonía. Esto puede provocarse ya por el reflujo gastroesofágico y la alteración o inflamación que se provoca de cuerdas vocales, o en pacientes con tumores muy grandes, avanzados, que puedan tener invasión directa o por conglomerados ganglionares metastásicos del laringio recurrente izquierdo, sobre todo por ganglios que están en la ventana ortopulmonar, pueden traer este signo. Y además, ver los factores de riesgo que estuvimos hablando para cada una de las variedades que pueden tener como antecedente estos pacientes en su historia. En cuanto al diagnóstico, entonces, como en toda la medicina, lo primero es la historia clínica, recabar todos los datos importantes que puedan estar relacionados a esta patología. El examen físico, y qué es lo más importante que vamos a tener en el examen físico acá, sobre todo buscar adenopatías cervicales, que son las que podemos palpar, o en la palpación de abdomen encontrar algún dolor o tal vez un hígado aumentado por invasión metastásica, y este es otro órgano de metástasis del cáncer de esófago, que pueda estar dando síntomas al paciente y nosotros encontremos además en el examen físico algún signo. En cuanto a los estudios complementarios que nos van a ayudar al diagnóstico, los dos primeros siempre son la endoscopía, que nos va a servir para tomar la biopsia y que va a encontrar lesiones exofíticas, ulceradas, sangrantes al toque con el endoscopio o con las pinzas de endoscopía. Y además nos tiene que ayudar para descartar algún otro tipo de lesión asociada. Y la serie de esófago gastroduodenal, que muchas veces es el primer estudio que se hace y que con lesiones incipientes, si no se observan bien, pueden pasar desapercibidas, aunque tiene una sensibilidad muy alta para encontrarlos a estos cánceres, del 95%, muy parecido a lo que tiene la endoscopía cuando son cánceres tempranos. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en las seriadas? Bueno, vamos a encontrar un montón de signos que ahora los vamos a detallar un poco y que se van a dar cuenta que son típicos de una patología como esta. En los tumores precoces, ¿sí? Las características de la imagen son lesiones que protruyen a veces sobre la luz y que pueden ser muy chiquitas, menores de 3,5 centímetros, menores de 3 centímetros, o lesiones en forma de placa que tienen pequeñas ulceraciones. Entonces, en el doble contraste va a ser muy importante buscarlas, a esas ulceraciones, que va a ser en el momento en que las vamos a poder ver. Pueden haber pólipos que pueden tener los bordes irregulares, y esto es lo que hace a la característica importante del cáncer en la seriada, que la mucosa es irregular. Y además el adeno puede asociarse también a veces a zonas de estenosis péptica. Entonces, cuando uno encuentra una estenosis péptica, hay que empezar a buscar y descartar el cáncer en esa imagen. ¿Qué es una estenosis péptica? Es un grado de lesión provocado en la pared del esófago por el reflujo gastroesofágico. Es una cicatrización que se hace sobre la esofagitis y que se provoca estenosis. Y además hay que tener en cuenta que hay carcinomas de extensión superficial. ¿Y qué vamos a buscar en estos? Vamos a buscar las irregularidades de la mucosa y vamos a buscar las pequeñas úlceras que hemos nombrado. Por ejemplo, en esta imagen de doble contraste, en el esófago cervical hay un defecto muy chiquitito de 1 centímetro, pero esto ya es un carcinoma epidermoide, bastante superficial, pero se puede detectar en forma precoz con este estudio. Esto, en la cual todavía no aparece el doble contraste, en este estudio no se le ha insuflado todavía el aire, pero ya vemos que el paciente tiene una falta de relleno importante en una de sus porciones, en el tercio inferior del esófago, y esto es una imagen de un adenocarcinoma.
avanzados, por supuesto, ya es mucho más fácil de encontrarlos. Van a haber lesiones muy grandes que pueden tener úlceras, que pueden ser polipoides o que pueden ser como si fuesen varices. Las lesiones ulcerativas van a ver una úlcera importante, es decir, que el contraste queda adentro de esa imagen y alrededor toda una zona radiolúcida, que es donde el contraste no va a estar cuando se utiliza esta técnica del doble contraste, y que es la zona del tumor con la úlcera. Van a ver las masas polipoideas, esas masas son toda una masa que no tiene contraste, pero que pueden tener una úlcera y en el medio o en alguna parte, y ahí sí van a encontrar contraste. Y las lesiones que son varicoides dan toda una extensión, por toda una extensión submucosa del tumor que provoca los efectos tortuosos de la mucosa, que son longitudinales y siempre irregulares, que eso nos ayuda a descartar o a diferenciar esto de imágenes de otras lesiones que puedan ser anormales en el esófago, como por ejemplo las imágenes de una acalasia, en las cuales la mucosa es bien regular. Esto es lo que cambia, la irregularidad de la mucosa. Entonces, fíjense, zonas estenóticas con la mucosa completamente irregular, ¿sí? Y que forman como trayectos varicosos, que esto es por la invasión de la submucosa del tumor. Otra imagen más, ¿no? Imágenes de falta de relleno y siempre muy irregulares en su mucosa. Muy bien, una vez que hicimos esto, hicimos la endoscopía, tenemos un diagnóstico de cáncer, lo hacemos lo mismo que en toda la oncología, que es estadificar al paciente. ¿Qué es lo importante de estadificar al paciente? Saber cómo vamos a seguir con su tratamiento. Esto nos va a permitir tomar una estrategia de tratamiento. Para nosotros estadificarlo, necesitamos saber, entre las cosas importantes, dónde dan metástasis estos tumores, y estos tumores dan metástasis en hígado, dan metástasis en pulmón, dan metástasis a veces en cerebro, dan metástasis a veces en suprarrenales y también en el hueso. Es muy importante además la invasión ganglionar, que la vamos a encontrar también en estos estudios de estadificación, y los ganglios que se afectan son los ganglios del mediastino, los ganglios cervicales o los ganglios del abdomen. Como les decía, la invasión ganglionar o la positividad en los ganglios es lo que provoca en muchos de estos pacientes el quiebre en cuanto al pronóstico de su enfermedad. Entonces, la estadificación está basada en el sistema TNM. En el T tenemos la invasión de las diferentes capas del órgano, que cuál es una de las cosas que más nos interesa. Nos interesa saber si tenemos un carcinoma in situ o que sea un T1 para saber que está dentro de la mucosa, para lo cual nosotros podemos intentar tratamientos como son la resección endoscópica de la mucosa. Con lo cual se está adquiriendo experiencia en Mendoza cada vez más de endoscopistas que hacen esto, y esto puede determinar el tratamiento del paciente. De ahí en más, lo que más nos interesa es saber si tenemos un T4 y si este T4 invade órganos que puedan ser órganos no resecables. Cuando tenemos órganos no resecables es nuestro límite para la operación de estos pacientes en cuanto al T. Luego tenemos el N, y el N es un N que recibe una estadificación prácticamente patológica, es decir, una vez que el patólogo tiene en su mano la pieza, analiza los ganglios y dice, bueno, hay 1, 2, 3, lo que sea, de ganglios que son positivos. Eso hace clasificarlos en N0, 1, 2 o 3. Entonces, ustedes me dirán, si lo vamos a saber patológico, si vamos a tener una estadificación patológica del N, ¿cómo vamos a saber si por el N podemos operar al paciente o no? Cuando tenemos que hacer la primera estadificación, que es la clínica, que es la que nos permite la toma de decisiones. Bueno, nosotros para fijarnos o para saber si vamos a operar un paciente o no según el N, previo a la decisión de sus terapéuticas, vamos a ver si el paciente tiene invasión de ganglios supraclaviculares, en la cual lo vamos a descartar de cirugía. Vamos a ver si tiene invasión de ganglios en abdomen que sean desde la raíz de la mesentérica superior hacia distal, y ahí no lo vamos a operar. Y vamos a ver si tiene ganglios que sean mediastinales o que sean del tronco celíaco o sus ramas, y esos sí van a ser quirúrgicos. Así vamos a definir nosotros los límites según el N para decidir la cirugía del paciente. Y luego tenemos la presentación metastásica, el M, que M1 es cualquier metástasis de cualquier lado,
ningún paciente con cáncer de esófago metastásico se opera. Todos pacientes que van después a tratamientos exclusivos de quimio o radioquimioterapia. Esta estadificación, como les decía al principio, sufre modificaciones con el tiempo y la última fue presentada en el 2017 y es el TNM8, que es un estudio que se basó en una base de datos multicéntrica de muchos hospitales, se incluyeron más de 22.000 pacientes, y se observan acá las características anatómicas y no anatómicas que tienen en sus tumores todos estos pacientes, qué desarrollo de metástasis o de invasiones ganglionares tienen y qué se corresponde o cómo se corresponde a cada una de estas cosas la sobrevida que tienen. Con eso y los tratamientos, los diferentes tratamientos que han recibido, es que nosotros podemos llegar a esta estratificación en estadios basados en el TNM para tener una mejor forma o una mejor herramienta en la toma de decisiones de cuál va a ser el tratamiento y que además podamos tener una predicción pronóstica más acertada. De esto, el TNM8, aparecen tres tipos de TNM. Dos ya les nombré, el clínico y el patológico, que son con el que decidimos primero el tratamiento y el definitivo que vamos a tener después de operado el paciente. Y que son estos que les pongo ahora. Esta es la estadificación clínica para adenocarcinoma y para escamoso. Tienen diferencias y esto es bastante importante. Una estadificación patológica, igualmente diferente para cada uno, en las cuales además se incluye el grado histológico del tumor, ¿no? Si es un G1, G2 o G3, y esto depende de la diferenciación celular que tengan. Y aparece una tercera estadificación, y esta tercera estadificación está basada en las nuevas modalidades de tratamiento, que es una estadificación que se hace post-neoadyuvancia o post-inducción de los pacientes. Es decir, nosotros estadificamos al paciente clínicamente, es un paciente que es por esa estadificación quirúrgico y entre las posibilidades de tratamiento que tenemos, una es la inducción y después la cirugía, que es una de las estrategias más aceptadas o que más se usan en este momento en el mundo. Después de hacer esta estadificación, lo inducimos al paciente y antes de operarlo se vuelve a reestadificar y la estadificación ya suele cambiar y es esta. Cambia porque se ha visto que la evolución de los estadios previos que teníamos, estadios clínicos, no es exactamente igual en los pacientes que se indujeron, manteniendo esa estadificación, a los que no se indujeron. Entonces esto llevó a generar esta nueva estadificación que se llama YP. ¿Cómo los estadificamos? Con métodos de imágenes. La tomografía es el primer método que usamos. ¿Y qué tomografías vamos a usar? Bien, si sabemos que los más frecuentes que son metástasis pulmonares y metástasis hepáticas, pues la tomografía de tórax y abdomen completo con contrastes orales y endovenosos va a ser lo primero que vamos a pedir. Acá, por ejemplo, están viendo un tumor de esófago importante, grande, apoyado sobre la aorta, como nos hablábamos de sus relaciones anatómicas, y hacia adelante apoyado sobre pericardio y cavidades cardíacas. Estas son las relaciones importantes. Acá es cuando nosotros tenemos que ver si este T es un T4 que invada los órganos vecinos o si no los invade y es solamente un T3 para poder decidir por el T si es operable. Y vamos a buscar las adenopatías mediastinales o abdominales que puedan existir. Entonces, el primer estudio que se utiliza para la estadificación es la tomografía. Y además vamos a poder encontrar metástasis, sobre todo pulmonares y hepáticas, en un estudio como este. Es lo que más se utiliza. Lo importante es descartar, como les decía, el T4. Hay que tener en cuenta, en cuanto a la invasión ganglionar, que nosotros por tomografía consideramos que un ganglio es adenopatía, es decir, que es un ganglio patológico, cuando su diámetro menor mide más de 1 centímetro. Ahí solo podemos decir, este ganglio puede estar invadido por cáncer y esto tiene una sensibilidad por tomografía de alrededor del 60 al 70% y no más. ¿Por qué? Porque pueden ser adenitis y estar aumentados sus diámetros, o pueden ser ganglios de tamaño normal y tener micrometástasis igualmente. Y esto se nos escapa en la tomografía. Y en cuanto a las metástasis de órganos, nos sirve bastante para el hígado, que son las que más se presentan, y para pulmón, hueso, ya la tomografía no nos sirve demasiado. Y en cerebro sí, si la pedimos,
pero las lesiones en el cerebro son bastante poco frecuentes. En general no se hace la tomografía, a menos que tengamos síntomas y que veamos al paciente que está además en un estadio muy avanzado. Tenemos otro método que nos ayuda en la estadificación, que es la ecoendoscopía. ¿La ecoendoscopía para qué nos sirve? Bueno, nos sirve para identificar estos pacientes que hablamos de T4, que pueda estar o no invadiendo órganos vecinos y ver si esos órganos son resecables o no. Nos sirve para ver ganglios alrededor del tumor e incluso en este mismo método se pueden punzar esos ganglios y obtener citología para ver si son positivos o no. Y nos serviría para pacientes que por ahí debemos o podemos decidir que hacer una resección endoscópica de la mucosa para ver si es un T1 que realmente esté asentando solo en la mucosa. Ahí tienen una imagen de cómo sería una punción de un ganglio peritumoral a través de ecoendoscopía. ¿Se la hacemos a todos los pacientes? No, no se lo hacemos a todos los pacientes. Es efectiva para determinar el T, en presencia de cuál T estamos. La gran diferencia es esto, ¿no? Entre T1 y T2 contra T3 y T4, que cambia los pronósticos, es importante. ¿Nos va a hacer cambiar nosotros la toma de decisiones terapéuticas? No, siempre y cuando esos T4 sean resecables, pero nos va a dar cierta certeza sobre el pronóstico del paciente y la evaluación de los ganglios regionales, que tiene un valor predictivo positivo bastante alto, si nos dicen que están invadidos, que es del 86%. Se hace por punción con aguja fina esta citología. ¿Se la hacemos a todos los pacientes? No. Como les decía, solamente pacientes que necesitamos asegurarnos que tenga una invasión solamente mucosa para decidir una táctica de tratamiento o para diferenciar estos T4. Tenemos hoy en día también otra herramienta que es muy importante, que es el PET. En general, a estos pacientes se les hace un PET integrado a tomografía. También podemos usar integrado a resonancia, que lo pedimos en situaciones un poco más especiales. Pero con esto nosotros aumentamos la sensibilidad de encontrar metástasis que se escapen a la tomografía. Aumentamos la sensibilidad de conocer qué pasa con los ganglios que podemos estar viendo como patológicos en la tomografía. Si podemos suponer que están invadidos o no, según el grado de captación que tengan de la fluorodeoxiglucosa, que es el trazador que se utiliza en el PET. ¿Qué diferencia tenemos en el PET integrado a tomografía y con el integrado a resonancia? Que en el PET integrado con tomografía la sensibilidad también tiene un límite, que son las lesiones de alrededor de 8 milímetros. Las menores ya podemos tener falsos negativos. Con el PET integrado a resonancia, y esto sobre todo para los micronódulos pulmonares, tenemos una sensibilidad que nos llega alrededor de los 3,5 milímetros, 3 milímetros. Es decir, que podemos encontrar pacientes metastásicos con mayor sensibilidad para poder ayudarlos de una mejor manera en su tratamiento. Por más de que sea una micrometástasis pulmonar, ese paciente no se beneficia en absolutamente nada si nosotros decidimos operarlo. Entonces le estamos evitando entregarle o darle toda la morbimortalidad de esta cirugía, que la esofaectomía es una cirugía de muy alta morbimortalidad, la más alta de todo lo digestivo, a un paciente que realmente no le vamos a dar ningún beneficio. Entonces, es bastante útil para la detección de metástasis el PET. Hay muchas metástasis ocultas en la tomografía, porque tiene menor sensibilidad. Llega hasta un 15 o 20% de los pacientes que se diagnostican, ¿no? Que podemos nosotros evitarles cirugías en mano. Y lo hacemos cuando tenemos tumores que son grandes, lo hacemos cuando tenemos tumores que puedan presentar alguna lesión ganglionar, y por supuesto para la restadificación luego de la neoadyuvancia es bastante importante. Realmente cada día se extiende más el uso del PET en la estadificación del cáncer de esófago. Muy bien, entonces, según esta estadificación, nosotros vamos a decidir a dónde vamos, ¿no? Si vamos a hacer una resección endoscópica de la mucosa, si no lo tenemos disponible a ese método, si directamente al paciente le vamos a hacer una esofaectomía. Si ya es un localmente avanzado, que uno puede pensarlo desde un T2 en adelante, o presentar alguna adenopatía, podemos hacer inducción y después operarlo. Y si es metastásico, el paciente ya no va a ser resecable y vamos a tener otra estrategia de tratamiento. Entonces, en este estadio precoz,
resección endoscópicas de la mucosa. Es una de las formas más nuevas que tenemos de tratamiento y es realmente muy efectiva. Se reseca la porción de mucosa donde asienta ese tumor. Se evalúan los bordes de la resección, tanto laterales como profundos. Si la resección es completa, el paciente luego va a ser observado y no se sigue más con ningún tratamiento. Si la resección es incompleta, el paciente ya pasa a una esofaectomía. Luego tenemos algunas tácticas de tratamiento quirúrgico, como esta que están viendo ustedes ahí a la derecha, que es una táctica vieja de una resección segmentaria, que esto no se utiliza más. No se utiliza más porque para hacer resecciones oncológicamente correctas en esófago, el esófago debe ser resecado desde la unión esófago-gástrica con una porción de estómago hasta la altura del callado de los ácidos, que eso es a la altura del hilio pulmonar derecho. Sobre esa altura, las resecciones segmentarias de esófago no se hacen, porque estos linfáticos que yo les mostraba, que ya hay desde la mucosa y la red submucosa es muy importante en el esófago, puede provocar que hayan invasión del cuerpo esofágico a distancia por medio de estos linfáticos y necesitamos las resecciones de este tipo, por lo menos arriba del callado de la ácidos. En localmente avanzado, bueno, se discuten un montón de cosas. ¿Qué cirugía? Que es lo que les estaba contando recién. ¿Qué tipo de abordaje? Y lo que se discute en el abordaje es si va a haber un abordaje transtorácico o no, que puede no hacerse. Y sobre eso lo que se discute es si la cirugía va a ser oncológicamente correcta o no. En cuanto a cuál neoadyuvancia vamos a hacer, bien, si vamos a hacer quimio sola o quimio más radioterapia, ¿por qué la vamos a hacer? Y existen diferentes teorías. Las teorías dicen que al tener ninguna alteración anatómica en el paciente, la llegada de drogas a todos estos sitios, más la sensibilización provocada por la radioterapia y su efecto, hace que el pronóstico sea mejor. Se las vamos a hacer a todos, y en general no a todos, pero a muchos. Hoy en día ya está bastante establecida la neoadyuvancia. La neoadyuvancia en cáncer de esófago es radio y quimioterapia, y se la hacemos a muchos pacientes. Y luego de la cirugía tienen que completar con quimioterapia lo que se llama adyuvancia. Cuando nosotros lo operamos, ¿cuál es nuestro objetivo? Primero, resecar todo, es decir, que la resección sea R0. R0 significa sin residuo tumoral. Puede existir una resección R1 que significa residuo tumoral microscópico o R2 que significa residuo tumoral macroscópico. Depende del tipo de cáncer, es cuán importante es la resección R0, que en general siempre es lo más importante, ¿no? Pero en este cáncer, si nosotros hacemos una resección R2, es prácticamente como si no lo hubiésemos operado para su futuro oncológico, y hacemos una resección en R1 más o menos parecido. Entonces, por eso es que se debe seleccionar muy bien el paciente para saber que vamos a operar algo que vamos a alcanzar la resección R0. Para esto hay que cumplir ciertos objetivos en la cirugía, y entre ellos está la linfadenectomía adecuada, que la linfadenectomía adecuada se llama linfadenectomía mediastinal extendida, con una resección en bloc del esófago más una linfadenectomía que se llama D2 en estómago, que significa la del tronco celíaco más sus ramas. Tenemos que tratar de buscar siempre lo de menor morbilidad, y desgraciadamente esta cirugía no lo tiene, pero tenemos que tratar de cumplir todos estos objetivos. Y lo más importante, y de lo que más se habla hoy en oncología, es de la calidad de vida de los pacientes. Un paciente operado con una buena gastroplastia, que es la forma de reemplazo o de reconstrucción digestiva que nosotros tenemos para las esofaectomías, la verdad es que tienen una calidad de vida bastante aceptable. Para esto hay diferentes técnicas, y las diferentes técnicas lo que hablan es si vamos a hacer un abordaje torácico y abdominal, si vamos a hacer un abordaje torácico, abdominal y cervical, o si vamos a hacer un abordaje nada más que abdominal y cervical, que es la que se llama esofaectomía transyatal, que es la que se pone en duda a veces si puede cumplir con los criterios oncológicos de resección, ya que no tiene el abordaje transtorácico, y el abordaje transtorácico es lo que permite hacer la linfadenectomía esta que yo les decía que se debe hacer en tórax, más la resección en bloc del esófago con su cáncer.
Muy bien, ahí tienen más o menos cómo queda un paciente luego de que tiene un cáncer, se lo opera, la resección que se le hace y la reconstrucción con estómago, que eso se llama gastroplastia, luego de la cirugía. Muy bien, para que vean un poco cómo es esto de la resección en bloc, ahí ustedes están viendo la ácigos con sus ramas que la forman. Ahí tienen un paciente que hacia la derecha está la cabeza y hacia su izquierda están los pies. Hacia arriba es el dorso y hacia abajo está el abdomen del paciente. Eso que se ve allá es vía aérea más esófago, pulmón, y esto que se ve adelante y arriba en la cava superior con el nervio frénico que la recorre. Esófago y entre medio del esófago y la cava la vía aérea. Está la tráquea metida en esa grasa. Muy bien. Entonces nosotros acá buscamos el esófago. Suelen existir algunas adherencias, como en este caso, entre el pulmón y la pleura parietal, que no son nada, es algo, algo irritado viejo de sus pleuras. Y comenzamos una disección en la cual ustedes van a ver, a medida que esto pase, que el esófago prácticamente no van a tener una visión directa nunca. ¿Por qué? Porque lo que estamos a estar resecando es todo el tejido que está alrededor del esófago, más los ganglios, como este que ustedes alcanzan a ver ahí, esta pelotita gris debajo de las pinzas. Todo esto va a venir con nuestra pieza y eso es lo que se va a llamar una resección en bloc. ¿Qué es lo que permite esto? Que todo el tejido linfático que pueda estar invadido, periesofágico, sea resecado y no nos quede nada en lo posible. Hacia abajo, ustedes ven uno de los límites de nuestra resección, que es el pericardio. Y hacia el dorso, hacia arriba en este caso, vamos a ver como por delante de las venas ácigos, nosotros tenemos nuestro límite de resección. Y si se hacen una idea de la tridimensionalidad de la anatomía de esta región, se van a dar cuenta de que vamos resecando todo alrededor del esófago sin tocarlo. Después de la vena ácigo nos vamos a encontrar la aorta torácica y todo el tejido ese, areolar, célula adiposo que vemos entre esos órganos importantes que van a quedar y no hay que tocarlos, y el esófago tiene que ser resecado. Eso se llama resección en bloc del esófago, ¿no? Fíjense, pericardio acá abajo, y ya empezamos a ver cosas del otro lado. Lo que se ve muy del otro lado son las venas pulmonares izquierdas, estamos operando por la derecha. Lo que está hacia arriba, sostenido por esa pinza, es el esófago con todos sus ganglios y tejido periareolar. Y estas son las cosas importantes de la cirugía oncológica que por ahí hacen diferencia con el resto de la cirugía. Hay que cumplir criterios que son importantes, que hacen al futuro del paciente y que hacen que todo el riesgo que corra en la cirugía tenga valor. En esta otra imagen se ve el conducto torácico apoyado sobre la aorta. Es muy importante el conducto torácico de o no lesionarlo o resecarlo, y si lo resecamos, tener una buena ligadura del conducto torácico, porque si no, estos son los pacientes que después terminan con quilotórax por linforrea. Y en el mediastino se hace en el mediastino superior una resección de los ganglios, y esto es parte de la linfadenectomía mediastinal extendida, que es la linfadenectomía para occidente, oriente hace otra linfadenectomía. Nosotros sacamos solo los subcarinales y los laterotraqueales derechos, eso es lo que nos da el beneficio a nosotros. A los orientales les da beneficio hacer linfadenectomías mediastinales bilaterales más cervical bilateral. Y este es el espacio subcarinal donde está ese aspirador, y ven allí bronquio izquierdo, bronquio derecho y tráquea bien hacia la derecha. Así es lo que se trabaja en el abordaje transtorácico, que es lo más importante de esta cirugía, ¿no?
Entonces, esquemas de lo que estuvieron viendo recién. La vía aérea, la tráquea, bronquio izquierdo y bronquiofuente derecho, ¿no? Cava superior, el esófago con todas sus cosas separado, con todo su tejido perioral separado de estas estructuras. Luego se hace el tubo gástrico en el tiempo abdominal, que nosotros vamos a usar como gastroplastia, es decir, reemplazo. Y después vamos a llevar ese esófago y lo vamos a unir con el muñón, ese estómago, para unirlo con el muñón esofágico, que va a ser o cervical o va a ser mediastinal alto, arriba del callado de las ácidos. Muy bien. En cuanto a la neoadyuvancia, lo que les decía, los fundamentos son la mejor llegada de las drogas al tratamiento de las micrometástasis por no alterar, no tener la alteración que provoca la cirugía de toda esta región. Disminuir el tamaño tumoral, esto ayuda a que nosotros podamos hacer una resección más fácilmente R0. No significa que nosotros vamos a usar la neoadyuvancia para hacer que tumores no resecables se hagan resecables. El concepto de neoadyuvancia es siempre que es un paciente resecable por estadificación al que se le hace la neoadyuvancia. Entonces esto nos ayuda a mejorar la resecabilidad, mejora los síntomas del paciente mientras está en el tratamiento, que el gran síntoma, como hablábamos, era la disfagia, a veces hasta muy severa, o afagia, con lo cual podemos a veces mejorar la nutrición de ellos. Y se asocia a la radioterapia, que ayuda al control local y probablemente también nos aumente la posibilidad de una mejor resección. Entonces, la neoadyuvancia es radioquimioterapia. Y la adyuvancia es completar en general la quimioterapia para los pacientes que cumplan alguno de estos factores, pero tratamos de hacérselas a todos. Obviamente, si las resecciones no fueron completas y quedaron R1 o R2, siempre hay que completar con la adyuvancia, ¿no? Más o menos así se ve una pieza de una esofagectomía. El esófago con el estómago proximal, de donde nosotros pudimos hacer ese tubo. En los estadios metastásicos o avanzados, donde Doc, sí, perdón, ¿puedo hacer una pregunta? por supuesto. O sea, la neoadyuvancia va a estar más definida por el T y también por el N. Lo definen los dos en general, pero acuérdense que ya teniendo un T2 en adelante, ya podemos inducir al paciente. Bien. En general se espera un poco hasta el T3, pero en el T2 en adelante ya podemos hacer, aunque no tengamos ganglios. Y siempre que aparece un ganglio y el paciente va a ser resecable, siempre lo vamos a inducir. Bien. Ya con M ya no indicaríamos. No, directamente pasa esto, al estadio metastásico o a la quimio definitiva. Perfecto, gracias, Doc. De nada. Y entre las estrategias para el estadio metastásico, además de la quimio-radio definitiva, tenemos algunos paliativos, entre ellos la colocación de prótesis o stent esofágicos, que nos pueden ayudar a que el paciente pueda comer algo. A veces cuesta, pero igual les mejora mucho sus síntomas, sobre todo los síntomas de aspiraciones, ¿no? Porque así pueden, por ejemplo, con un stent puesto y que puedan tragar o deglutir su saliva, pueden dormir acostados sin tener que despertarse tosiendo y ahogados, lo cual es muy importante para estos pacientes. Bueno, como conclusiones, es una enfermedad de mal pronóstico, la sobrevida es muy mala, la sobrevida general a los 5 años es del 10%, pero sobrevida general. Esto incluye todos los estadios, ¿no? En estadios tempranos y en estadios que tienen ganglios negativos, la sobrevida es muchísimo mejor. Pero para llegar a atender o a tener pacientes con estadios tempranos, tenemos que sospechar la enfermedad y poder diagnosticarla en forma temprana. Y la única forma de hacer eso es que cuando aparece un síntoma, nosotros estudiamos al paciente. No hacemos tratamientos empíricos con nada. Estudiamos al paciente. ¿Qué le hacemos? Una endoscopía. Entonces, por eso es importante en toda lo que es la patología oncológica, conocer los síntomas precoces de esos pacientes para poder sospechar y buscar. Entonces, este diagnóstico precoz es imprescindible. Ha habido un aumento importante de la incidencia de estos cánceres en las últimas 3 décadas, ¿no? Con esta inversión de las histologías, que hoy en día el adenocarcinoma es el más frecuente. Y por supuesto, la correcta estadificación es lo más importante para no escaparle al tratamiento adecuado de cada uno de los pacientes. No ofrecer cirugías a pacientes que no nos requieran y no quedarnos cortos sin operar pacientes que sí se beneficiarían de ese tratamiento. Entonces, cuando es posible la resección completa
la cirugía se ofrece. Se ofrece cuando el paciente además va a tolerar la cirugía. Es decir, que además del diagnóstico de resecabilidad, es decir, de saber si el tumor puede sacarse con una estadificación, vamos a hacer un diagnóstico de operabilidad del paciente. Eso es, si el paciente va a tolerar el procedimiento. Hay que tratar de siempre hacerlo, por supuesto, con la menor morbilidad posible, y acá es donde entran a jugar los abordajes mini-invasivos, pero hay que acordarse que esos son abordajes, que eso no es el tratamiento del paciente. El tratamiento es la esofagectomía, y otra cosa es si le hacemos una incisión grande o si lo hacemos por vía de cirugía por video. Y por supuesto, como les decía recién, hoy la calidad de vida del paciente oncológico es de lo que más se habla y es a lo que se tiende a hacer para ayudar a estos pacientes. En un gran esfuerzo de todo el equipo, sobre todo hoy en día, los paliativistas que están bien entrenados con estas cosas. Entonces, lo más importante es reconocer tempranamente la enfermedad y reconocer tempranamente a los que responden a la quimioterapia. Que esto nos damos cuenta cuando empezamos con la inducción de los pacientes, porque son los pacientes que mejor pronóstico van a tener, que los vamos a operar y probablemente no encontremos residuo tumoral en ellos. Y esto se asocia al mejor pronóstico. Si en el futuro estos pacientes que responden así en forma completa a la neoadyuvancia o inducción, ¿vamos a seguir operándolos o no? Tal vez no. Todavía no lo sabemos, pero hasta ahora estos pacientes todos se operan y hasta ahora es el mejor esquema que tenemos de tratamiento para los pacientes en estadios resecables. Muy bien, chicos, eso es todo. Escucho preguntas. Doc, una consulta. ¿Es obligatorio que yo le haga una seriada al paciente en la parte del algoritmo diagnóstico? No, no es obligatorio. O sea, o sea, se puede ver, pero no estaría en el algoritmo diagnóstico. Bien. Bien, ¿está todo claro entonces, chicos? Doc, ¿podrías repetir el tratamiento quirúrgico según la localización de las adenopatías? Bien, siempre vamos a hacer la misma linfadenectomía, pero va a ser esta que les nombro. Primero, todo lo periesofágico es en la resección en bloc del esófago y sus tejidos alrededor, más linfadenectomía mediastinal extendida, lo que significa ganglios subcarinales más laterotraqueales derechos, más la linfadenectomía abdominal, que se llama T2, que es tronco celíaco y sus ramas, es decir, gástrica izquierda, esplénica y hepática. Siempre hacemos la misma linfadenectomía, no importa el ganglio positivo que haya estado donde sea en los estudios prequirúrgicos. Siempre esa es la linfadenectomía que se debe hacer. Bien, perfecto. Bueno, chicos, si no hay más preguntas, los dejo entonces. Gracias y adiós. Gracias. Adiós. Chao. Gracias.